Scobriero di Rifondazione Comunista Dipartimento Esteri, Roger Lopez, che è consigliere politico dell'ambasciata di Cuba in Italia, Flor Elisa Perez, compagna del Partito Socialista Unito del Venezuela, membro del Comitato di Solidarietà Venezuela-Cuba dello Stato di Carabobo. Io sono Rocco Scobriero, segretario del Circolo di Torino dell'Associazione Italia-Cuba. L'idea da cui siamo partiti per organizzare questo incontro c'è nato un po' dall'occasione di trovare insieme questi diversi compagni con queste diverse esperienze, vale a dire, a nostro avviso, quello che di più vivo e di più interessante si sta muovendo attualmente nell'America Latina, non esclusivamente, perché ci sono tante altre esperienze nell'America Latina che non sono propriamente Cuba e Venezuela, altri paesi che stanno seguendo un percorso sicuramente molto interessante, ma i due paesi in essenza, Cuba e Venezuela, sono quelli che possiamo dire formano l'asse portante di un progetto che va al di là della singola esperienza politica, va al di là della singola nazione, ed è esattamente quella di formare una forma di unità tra le diverse nazioni, tra i diversi paesi dell'America Latina, non un'unità che costituisca una camicia di forza, ma un'unità, diciamo, un'unità veramente solidaristica, cioè capace di mettere insieme a beneficio dei diversi paesi le migliori esperienze che ognuno ha coltivato e anche quella da parte di ognuno di soccorrere, di correre in aiuto agli altri paesi. La cosa fondamentale che a me sembra, su cui noi dovremmo riflettere, e per questo probabilmente è una riflessione utile non semplicemente con gli occhi di chi da qui guarda un'esperienza lontana, ma con gli occhi nostri riferiti alla nostra esperienza italiana, la nostra esperienza europea, con particolare riferimento al momento che stiamo vivendo, è il fatto che da alcuni anni, da una decina d'anni, si sta sviluppando questo percorso in America Latina, prima di tutto a partire con l'ALBA, l'Alleanza Latinoamericana, poi l'Alleanza Bolivariana dell'America Latina, un'esperienza che nel suo insieme sta rappresentando la possibilità per questo insieme di paesi semplicemente di progredire, cioè di avere contemporaneamente uno sviluppo sociale e uno sviluppo economico. Questo visto con i nostri occhi, cioè visto con gli occhi di chi da questa parte del mondo continua a dibattersi in una crisi da nessuno di noi voluta, in una crisi da tutti quanti noi subita, ma dalla quale evidentemente non si riesce ad uscire, o perlomeno non si vogliono individuare delle vie di uscite valide. Il fatto che da un'altra parte del mondo, una parte di mondo considerata tra l'altro povera, si riesca, come dicevo, a progredire sia socialmente che economicamente. Il classico indicatore, il PIL, dalle nostre parti ci hanno ormai tartassato, abbiamo imparato in tutti i modi quanto sia negativo, tendenzialmente negativo, è comunque una cosa che è diventata di fatto il nostro padrone. Il PIL in questi paesi dell'America Latina invece ha costantemente un segno positivo, che vuol dire che rappresenta di fatto semplicemente l'avanzamento economico di questi paesi. Allora che cos'è che richiama l'attenzione, credo? È il fatto che il mondo cosiddetto sviluppato, il mondo capitalista nel suo insieme,
messo insieme continua a dibattersi in una crisi dalla quale non riesce ad uscire, un'altra parte del mondo che semplicemente ha deciso di mettere insieme le proprie forze senza nessuna volontà di dominazione di un paese su un altro, progredisce non solo economicamente ma progredisce, come dicevo, socialmente. Socialmente vuol dire che in questi paesi cose che fino a non più di 10 anni fa erano o sconosciute o assolutamente rare, come assistenza sanitaria, educazione, cioè le cose primarie che costituiscono quello che noi stessi chiamiamo Stato sociale, lì progrediscono mentre progredisce l'economia. Da noi esattamente al contrario, regredisce l'economia e si abbandona o si abbatte o si indebolisce, si distrugge in qualunque modo lo Stato sociale. Questo è di fatto una cosa che è un elemento di contraddizione, un elemento di differenza che non può non richiamare l'attenzione. Per questo che abbiamo ritenuto che fosse interessante riuscire a rimettere un po' sotto l'attenzione di tutti l'esperienza di questi paesi, ovviamente a partire da Venezuela, a partire da Cuba, ma vedendo anche una panoramica completa sul percorso di integrazione dell'intera America Latina. Cedo la parola a Flora Elisa. Bueno, buenas tardes. No hablo italiano, lo entiendo, pero me da miedo hablarlo. Creo que no lo hago nada bien. Voy a hablar lo más lento posible para ver si ustedes no necesitan de los traductores. Tenemos un apoyo excelente hoy. Esta experiencia que estamos llevando nosotros adelante nació porque encontramos en Italia, en un momento de vacaciones, de visita a Italia, gente que nos preguntaba cómo era la dictadura en Venezuela. Ellos hablaban que teníamos un dictador llamado Chávez y que cómo era ese tirano, que cómo nos sentíamos nosotros en ese régimen que se vive en Venezuela. Y nos dimos cuenta que hablando con amigos era importante en la intimidad aclarar que en Venezuela no teníamos ninguna dictadura, que en Venezuela vivíamos una democracia plena. Sí, una vez que conversamos con amigos, nos invitaron esos amigos a que habláramos con sus alumnos en la universidad, a que habláramos en sedes de partido, a contar la historia real. Teníamos que desmontar los mass media, aquellas cadenas mediáticas que se habían dedicado a denigrar de la revolución bolivariana. Y poco a poco sentimos que estamos logrando el objetivo. Lo hicimos el año pasado y este año recibimos invitación para conversar con confianza, en intimidad, con muchos amigos, como veo que está ocurriendo hoy acá. Cuando el presidente Chávez arriba a la presidencia de la República, nos dio un excelente regalo. Se realizó una constituyente en Venezuela en 1999 para desmontar lo que se llamaba democracia, que era una democracia representativa, y nos dimos con el poder del voto popular una democracia participativa y protagónica. En Venezuela, cada ciudadano decide cuál es el tipo de gobierno que quiere y cómo lo quiere. No es cierto lo que los medios dicen, que se manipula
el sistema electoral. Tenemos un sistema electoral confiable, reconocido como el más seguro y confiable del mundo, dicho por una asociación como la Asociación Carter, que no es chavista. Creo que ustedes deben saberlo. En lo interno en Venezuela se dice que el presidente Chávez aisló a Venezuela del mundo, lo alejó de los demás países porque se hermanó con el hermano, valga la redundancia, pueblo cubano, porque realizó alianzas con la República de Cuba, con quien de verdad nos sentimos sumamente orgullosos de contar con esos aliados, porque la cooperación de Venezuela con Cuba es tan recíproca como la de Cuba con Venezuela. Hay una hermandad, hay una fraternidad, y los pueblos cubanos y venezolanos nos sentimos hermanos. Nosotros decimos Cuba y Venezuela, una sola bandera. Es por esto que cuando lamentablemente ocurre la pérdida física del presidente Chávez, nos preguntábamos cómo una persona que estaba tan aislado del mundo contó en las exequias con más de 63 presidentes, primeros jefes de gobierno y representantes de países del mundo. El príncipe de España le hizo guardia de honor al presidente Chávez. Nos preguntábamos, ¿estaba realmente Chávez aislado del mundo? Aunque esa no sería la mejor experiencia, pero es así como un indicador pequeñito para poder ver hasta dónde llegaban las relaciones de Venezuela con el resto del mundo. Sí, nombraba al príncipe, pero creo que habría que reconocer a los excelentes amigos que estuvieron casi todos los presidentes o todos los presidentes de aquellos organismos donde podemos decir que Chávez, junto a Fidel, Néstor Kirchner, Lula, fueron los promotores, como el ALBA, en aquel momento en que el presidente Chávez dijo, enfrentado con el negocio que representa o la comercialización que representa para el imperio el ALCA, y el presidente Chávez dijo el ALCA al carajo, y se creó el ALBA, se creó UNASUR, y finalmente algo que fue reconocido en el último encuentro de la CELAC, donde estando ausente el presidente Chávez fue el más nombrado durante todo el último encuentro de la CELAC. Eso fueron los organismos de cooperación regional promovidos por los presidentes revolucionarios comprometidos con el desarrollo social y político de una nueva América para llevar a cabo lo que hoy en día estamos viviendo en América Latina. Esto nos demuestra realmente cuál fue el trabajo que se hizo para acercar a Venezuela a los países del mundo. Pero también hubo un trabajo que hizo el presidente Chávez cuando asume el poder y se va de gira por el mundo, sobre todo por el norte de África, por Asia y Europa, para convocar nuevamente a la revisión de la OPEP, porque el barril de petróleo en Venezuela, cuando arriba el presidente Chávez, tenía un valor de $7. Hoy
el precio del barril de petróleo venezolano está por encima de los $100. Cuando no está muy por encima, está muy cerca de los $100. Eso significa que se logró que el barril de petróleo que se le regalaba al imperio norteamericano a $7, que lo hacía la democracia venezolana, en el gobierno revolucionario pasó a tener un valor por encima de los $100 y que se negocia a precios especiales con los hermanos del Caribe. Es lo que internamente la oposición critica en Venezuela y que los medios, los grandes medios, se hacen eco en el mundo para cuestionar las relaciones que mantiene Venezuela con los países del Caribe y sobre todo con la hermana República de Cuba. Esa diferencia del precio del barril de petróleo le sirvió o le ha servido a la revolución para inversión social. Se habla de gasto social. Nosotros hablamos de inversión social. Porque en la medida en que un pueblo reciba atención social, es un pueblo en donde va a desaparecer la delincuencia, que es uno de los problemas más graves que confrontamos en Venezuela y que el gobierno del presidente Nicolás Maduro está tratando de llevar o de aniquilar al máximo, porque es un daño muy grande que nos han hecho, aunque sabemos que también las cadenas mediáticas exacerban la situación de la delincuencia en Venezuela, porque nos colocan siempre como el primer país en delincuencia, en muertes por homicidio, pero no me sorprendía ver la televisión española cuando todos los días encontrábamos en esta gira que hicimos recién muertos por que los asaltaron, por homicidios, por atentado, ¿cómo se llama?, robo a la pertenencia, que es lo que ocurre en Venezuela. Es cierto, es un karma que tenemos y que estamos seguros el gobierno revolucionario debe superar. En Italia también estamos viendo los noticieros, que no escapa. Diario vemos un muerto por hechos delictivos. Entonces es preocupante porque es algo que está ocurriendo a nivel mundial con responsabilidad de esos grandes medios, esas grandes cadenas de televisión, que es el cine, que son los que propician la delincuencia a nivel global. Esa inversión social que durante los 14 años de revolución se está dando en Venezuela tiene como elemento fundamental la salud. En Venezuela, ir a un hospital público era casi difícil o inexistente. En la actualidad, gracias al convenio Cuba-Venezuela, se creó la misión Barrio Adentro. Esa misión cuenta en la actualidad con 8.300 médicos cubanos trabajando dentro del territorio venezolano. Por eso es que nosotros no le regalamos el petróleo a Cuba. Venezuela le vende el petróleo a Cuba y Cuba le presta servicios de salud, de cultura, de deporte, tecnológico. Existen infinidad de programas de cooperación para apoyar a Venezuela.
que entendía que Barrio Adentro es el nombre del programa, pero significa el cuartier. Entonces, en todos los cuartieres, en todos los pueblos, en todos los barrios, en cualquier pueblo de Venezuela, nosotros encontramos a un médico cubano. En cualquier espacio está un médico cubano, brindando el apoyo a la salud de ese pueblo. Pero existen servicios de alta tecnología en los diferentes centros de diagnóstico integral. En Venezuela se conocen como CDI en español, y SRI, que son servicios de rehabilitación integral. ¿Me entendieron esto? Para contarles una experiencia. Particularmente yo viví recientemente una experiencia. En diciembre tuve una caída muy fuerte, me caí un escalón y todo, caí al piso y me fracturé la columna, la espina. De allí me recogieron, me montaron en una ambulancia, me llevaron a una clínica privada y los médicos que me vieron, era un día domingo, 1 de diciembre, ya empezaba la celebración de Navidad, ya la gente estaba... Y el médico cuando me vio, me dijo, es de operación, entrando. Ah, sí, hay que operar. Y yo, está bien. Me dejaron hospitalizada y al día siguiente yo pedí que me llevaran a un CDI. En la clínica, el seguro, mi primer seguro era muy pequeño, cubría hasta 8.000 bolívares. La operación estaba por el orden de 80.000 a 100.000 bolívares. 8.000 bolívares no era nada. Me dan el alta para salir de la clínica y fui con la medicina cubana. Me vieron los médicos cubanos, no podían hacerme algunos exámenes donde estaba, que era en San Cristóbal, una población fronteriza con Colombia. Me trasladé a Caracas por avión un mes después, porque estaba inmovilizada. En Caracas, Barrio Adentro, me envió una ambulancia y me trasladó a la ciudad donde yo vivo, que es en Valencia. Y allí, desde mi casa, me atendieron. Me indicaron el tratamiento. Acudí, me colocaron un corsé ortopédico y acudí diariamente a un servicio de rehabilitación integral, a colocarme magnetoterapia, electricidad, no me acuerdo, como 20 cosas me colocaban, y yo no pagué nada, absolutamente nada, totalmente gratuito. Y eso, un porcentaje muy alto de los venezolanos lo usa. Quien no lo usa es porque políticamente no quiere usarlo, porque quiere denigrar del programa de salud que existe en Venezuela. Cuando recordamos estas cosas, debemos pensar que en Venezuela se criticó que el presidente Chávez había ido a atenderse en Cuba. Pero Venezuela envía a Cuba permanentemente pacientes para que sean atendidos allí. El presidente Chávez utilizó, como cualquier venezolano, el convenio Cuba-Venezuela. Y él fue atendido a través del convenio Cuba-Venezuela. Una forma de criticarlo era, bueno, ¿por qué no se va a otro sitio? Y denigrar. En cuanto a la salud en Venezuela, existen convenios no solamente con Cuba. Ángelo, mi compañero, él viajó hace 2 años, estaba en un vuelo a Venezuela y encontró a 8 niños venezolanos menores de 4 años, los 8 niños,
entre 6 meses y 4 años, que habían sido operados en Londres de labio leporino y paladar hendido. Esas madres viajaron a Londres con sus hijos y el gobierno revolucionario les pagó absolutamente todo. O sea, el gobierno se encargó a través de un convenio que hay con un hospital en Londres para atender los casos difíciles de labio leporino y paladar hendido. Entonces, el servicio de salud, lo que no se logra en Venezuela, se hace en Cuba, y si no, se hace, hay convenios con otros países del mundo para solucionarlo. Otro logro en estos 14 años fue eliminación del analfabetismo. Venezuela en el 2005 fue reconocida por la UNESCO como territorio libre de analfabetismo. Es el segundo país de América Latina. Ustedes saben cuál es el primero, ¿verdad? Bueno, gracias también al apoyo de Cuba, Venezuela logró superar esa meta. Años atrás se decía en Venezuela como campaña política que el presidente Chávez iba a eliminar el Internet. Yo no sé si existe, o sí debe existir, por supuesto, pero no lo conozco como algo cercano, otro país donde existan recintos para quien no puede tener acceso a Internet, vaya a ese sitio y se conecte en Internet, reciba clases gratuitas, aprenda a manejar toda la tecnología, la informática. No sé, de verdad como experiencia no la conozco, estoy segura que sí existen, pero en Venezuela eso lo estamos viviendo. Se inauguraron infocentros en casi todas las barriadas de las ciudades y pueblos de todo el país. A los niños, la educación en Venezuela está incluida en la Constitución bolivariana. Hay un artículo específico, el artículo 102 de la Constitución, que dice que la educación tiene que ser gratuita, obligatoria y de calidad. Pero existen 7 artículos más dentro de la misma Constitución que apoyan la gratuidad, obligatoriedad y la calidad en todo el proceso educativo. Gracias también a la hermana República de Cuba, la educación en Venezuela avanzó en términos de llegar a aquellos que no estaban siendo formados dentro del área educativa formal. En Venezuela la educación es educación inicial, luego va a la escuela bolivariana o la escuela primaria, va seguidamente al liceo o bachillerato, pero para aquellos que no han podido terminar sus estudios se crearon misiones. A los adultos que no terminaron de estudiar, con un convenio Cuba-Venezuela se crearon las misiones Robinson 1 y 2, y a la gente se le da un estipendio para que continúe estudiando, una beca para que no abandone la escolaridad, porque si tiene que trabajar para poder subsistir, tenía que abandonar los estudios. El presidente Chávez se preocupaba porque la gente había dejado de estudiar. En el caso de la educación hay algo bien curioso y lo voy a tocar, que es que tampoco sé si existe en otro país, pero a los estudiantes de primaria o escuela bolivariana, el Estado lo dota de una computadora, una pichí, como esta, o de este tamaño,
que se creó en un proyecto, en un programa conjunto con la República de Portugal. Ahora se hace en la República Bolivariana de Venezuela, se fabrican las computadoras. Ellas se llaman canaimitas. El presidente Chávez le ponía nombre a todo y a la computadora le dio el nombre de Canaimita por el parque Canaima en Venezuela. Entonces, Canaimita es el diminutivo de Canaima. Y esa computadora, los niños la usan como guía de estudio. Ellos ya no llevan un libro texto a la escuela, sino que los programas están para primer grado, segundo grado, tercero, cuarto, quinto, sexto. Cada grado lleva su programa y hay un equipo que se encarga de cambiar el programa cuando él pasa al año siguiente. Los niños pueden llevar ese computador, porque ya es de él, lo llevan a su casa y le enseñan el uso del computador a sus padres que nunca han tocado un computador, a sus hermanos mayores que nunca habían usado un computador, o a sus abuelos. Es de uso para su casa y simultáneamente en su escuela. Bueno, ya voy a terminar, casi. Otro logro, y como mujeres, como dona, nos sentimos bien, porque el presidente Chávez fue un presidente feminista. Él decía que las mujeres no habíamos sido tomadas en cuenta por los gobiernos anteriores y que el papel de la mujer dentro del proceso revolucionario era muy importante. Por eso, como un logro de la revolución, está la igualdad de género. Para poder postularse a un proceso electoral de cualquier nivel, debe haber 50 y 50% de hombre y mujer. Si ganan los hombres más escaños, más puestos que las mujeres, lo lograron. Pero si lo ganamos nosotros, lo logramos nosotras. Fue para la mujer una reivindicación en ese sentido, porque los partidos políticos se vieron obligados a tomar en cuenta a la mujer. Escaño un puesto dentro de... Okay. Y si ustedes revisan quiénes conforman los poderes públicos, son 5 poderes públicos en Venezuela, 4 están liderados por mujeres. El papel de la mujer en la revolución bolivariana es muy importante. En los consejos comunales el papel de la mujer es importante. Como administradora de los recursos hemos demostrado que somos mejores y que nos rinde mucho más el dinero. Juro que no voy a hablar de todos los beneficios que ha traído a Venezuela los 14 años de revolución. Insisto, hay cosas negativas, pero las positivas no las podemos dejar pasar. Yo me estoy limitando solo al aspecto social, porque en otros aspectos los logros han sido maravillosos también. La reducción de la desnutrición. Cuando arriba la revolución bolivariana al gobierno, se informa al pueblo de Venezuela, se le informa que el pueblo más pobre, aquellos que nadie veía, los invisibilizados, se alimentaban con perrarina. ¿Saben lo que es la perrarina? Perrarina es el alimento que se compra para darle al cane, para darle al perro. En Venezuela, la gente pobre, en el periodo democrático, alimentaba a los niños colocando perrarina, agua, y la hervían, colaban, y el brodo que sacaban de allí
lo colocaban en el biberón y se lo daban a los bambinos. Ese era el alimento que utilizaban en Venezuela. Y yo puedo contarlo como una experiencia propia, porque mi madre tenía un negocio de alimentos para animales y un ragazzo fue a casa al negocio a comprar alimento para el can. Mi madre le dice: no, ¿qué pasa? Ustedes no pueden alimentar a un perro con perrarina. Si hay tanta pobreza en tu casa, ¿qué están haciendo? Mi madre altamente angustiada. El niño le dice: no, señora Dulce, mi madre se llamaba Dulce, señora Dulce, es que mi mamá tuvo trillizos, 3 bambinos, parió 3 de un solo parto y no tenía para darle de comer y le daban el brodo que producían con la perrarina. Bueno, ese caso lo vivimos muy cercano, se movió la gente de mi pueblo a ayudarla, pero era solamente paños de agua tibia, como decimos en Venezuela. Fue una situación que la vimos, y cuando el presidente Chávez llegó al poder, dijo: allá están los que nadie quiere ver. En los gobiernos anteriores no los quisieron ver. Ese pueblo pobre hay que sacarlo de la pobreza, de la miseria en la que un país tan rico como Venezuela estaba viviendo. Venezuela tenía para que cada quien viviera en una casa con techo de platabanda, de un techo digno, un piso digno, agua potable los 365 días del año. Eso en Venezuela no se daba. En Venezuela era pobreza extrema, pobreza crítica, y la revolución ha llevado adelante al país para sacarlo de esa miseria en la que nos ubicaron y hacer que tengamos en este momento dignidad y patria. Sobre todo eso que el presidente nos regaló antes de irse, que fue una patria libre, soberana e independiente, porque Venezuela es eso, un país libre. Nosotros no tenemos que pedirle permiso a nadie para hacer nada de lo que se hace allí. Soberano. No podemos permitir que el imperio, porque quería establecer bases en Venezuela, porque las colocó en Colombia y ahora quiere hacer una guerra interna, manejando a la oposición al mismo estilo como se ha hecho en los países del norte de África, quieren venir a hacerlo hoy en día en Venezuela, y eso el pueblo venezolano no lo va a permitir. Si en 2 días rescatamos a Hugo Chávez de las garras del imperio, hoy no nos dejaremos quitar la revolución. Por eso consideramos estos conversatorios importantes para hacer que ustedes conozcan de verdad qué ocurre dentro de Venezuela y que sean nuestros aliados. La solidaridad con Venezuela es diferente a la solidaridad con Cuba. Cuba tiene un bastión como revolución, tiene un pueblo aguerrido, combatiente y solidaridad mundial. El pueblo cubano ha necesitado de recursos económicos para poder llevar adelante la revolución, porque es un pueblo digno, es un pueblo soberano. Nosotros, eso sí nos estamos copiando de Cuba. Somos un pueblo digno, somos un pueblo soberano y no vamos a perder la revolución ni el sacrificio que Hugo Chávez hizo cuando se inmoló por la patria. Gracias. Do adesso la parola a Roger Lopez, che è il consigliere politico dell'ambasciata di Cuba in Italia, a cui chiedo sì di parlare di Cuba, ma possibilmente anche
di estendersi un po' di più nel processo di integrazione non solo con Venezuela ma con gli altri paesi di América Latina. Bueno, un reto lo que me dejas, ¿eh? Bueno, buenas tardes a todos. Quiero agradecerles a todos la posibilidad que nos hayan invitado aquí esta tarde de hoy a compartir con ustedes algunas ideas sobre Cuba, sobre Venezuela, la realidad del continente latinoamericano. Yo siempre que hablo en todos estos escenarios me quedo convencido de que hablando despacio nosotros podemos comunicarnos perfectamente. A pesar de las diferencias idiomáticas, creo que se comprende y se puede llegar incluso a entender todo aquello que decimos. Nos pasa a nosotros y les ocurre también a ustedes. Yo, en primer lugar, también quería, antes de empezar a hablar, agradecerle a la compañera sus palabras, porque creo que ha hablado intensamente con el corazón y ha expuesto sencillamente todas aquellas cosas que ha enarbolado el proceso bolivariano, todo lo bueno que ha traído el proceso bolivariano y que ha tenido una repercusión no solo en el ámbito nacional de Venezuela, sino que adquiere un significado práctico en todo el continente latinoamericano. El ALBA llegó y llegó para quedarse. El ALBA nació como un proyecto alternativo a una cosa que querían imponernos en América Latina, y no voy a repetir las palabras de Chávez. Yo creo que si yo explicaría lo que eso significaría, me quedaría verdaderamente alejado del contenido de lo que expresa esa famosa expresión de Chávez, que no voy a repetir. Entonces, ustedes saben cuál es. Entonces, realmente el ALBA es un proyecto que nace inspirado en las ideas bolivarianas, que viene desde el siglo XIX, desde que el libertador de América, Simón Bolívar, en el Congreso Anfictiónico de Panamá, trazó las bases y las líneas de lo que podía llegar a ser la independencia de la América española. Y cuando habló de un proyecto por primera vez que comprendía el territorio de la Gran Colombia, abarcaba lo que es hoy el territorio de Panamá, Colombia, Venezuela y llegaba hasta Ecuador. Casi que se extendía a toda América Latina, y Martí decía que era muy importante que nuestros pueblos marcharan como la plata en las raíces de los Andes, unidos y pensando no solo en un país, sino en un proyecto colectivo. Martí habló incluso del peligro que representaba ya en el siglo XIX la expansión del imperialismo norteamericano en todo el continente latinoamericano. Hay una famosa expresión del siglo XIX del embajador español en París, que cuando veía lo que había ocurrido en los Estados Unidos, la expansión de los Estados Unidos en la revolución de las 13 colonias, ya decía que había nacido una república que era un pigmeo. Eso sencillamente, compañeros, quería decir de que sabía que se había quedado huérfana y que ya entonces los Estados Unidos aspiraban a expandirse por todas las tierras de América. Eso lo denunció Martí, eso lo vio Bolívar. Y la independencia de Cuba comienza justamente cuando ya los pueblos de América Latina se habían prácticamente independizado del colonialismo español. En la historia de nuestro continente están ya desde el año 1800, cuando Thomas Jefferson ya veía la necesidad de incluir al territorio de los Estados Unidos todos los territorios que lo englobaban. Ahí surge también aquella teoría de la política madura. Es decir, aquí por primera vez un político, John Quincy Adams, decía que como en las leyes de la física una manzana debía caer por su propio peso al suelo, así debía gravitar hacia los estados de la Unión Cuba.
y por supuesto la América Latina. Ahí se impone después la teoría del destino manifiesto. Los Estados Unidos parecen destinados por la providencia a plagar a la América toda de la libertad. Es decir, todas esas cosas están en el siglo XVIII y siglo XIX. Nosotros siempre hemos dicho que la independencia de Cuba empezó el 10 de octubre de 1868, justamente cuando Carlos Manuel de Céspedes, nosotros los cubanos lo conocemos como el padre de la patria, le dio la libertad a sus esclavos en el ingenio de la de Managua, en el oriente del país, y los invitó, los conminó a que se incorporaran a la lucha. Y así lo hizo. ¿No? Transitó todo un periodo en el que los cubanos transitaron por distintos momentos, la confusión, la división, los separó hasta que después el pensamiento político de Martí y las ideas claras de algunos generales, Máximo Gómez, Antonio Maceo y otros muchos más, sería interminable la lista, se lo puedo asegurar, se dieron cuenta de que en la unidad y en la consagración de las ideas en un partido podía llevar la independencia a Cuba en el siglo XIX. Señores, los Estados Unidos frustraron la independencia de Cuba. Hicieron una intervención a finales del siglo XIX, 1898, y prácticamente obligaron al ejército libertador, que había vencido en campaña al imperio militar más grande de Europa, los obligaron a entrar deshonrosamente en la ciudad de Santiago de Cuba. Sencillamente lo desarmaron. Se impone un periodo de república mediatizada y 50 años después de dominación norteamericana. Quiere decir que cuando triunfa la revolución en el año 1959, nosotros empezamos a andar y a pensar con un proyecto de independencia propio, mirando hacia la sociedad en general. Acabamos con los intereses de la burguesía, acabamos con los intereses de los monopolios norteamericanos, acabamos con la explotación, el régimen de explotación, e impusimos un régimen que sencillamente nos trajo a todos los cubanos la dignidad, la independencia y el rescate sobre la soberanía nacional. Sencillamente, en el año 1961, cuando la revolución decidió otorgar la tierra a más de 250.000 familias con una reforma agraria, el imperialismo norteamericano impuso un bloqueo a Cuba. Impuso un bloqueo a Cuba que se ha extendido hasta el día de hoy por más de 5 décadas. Señores, no nos pueden perdonar lo que sencillamente hemos hecho. Y independientemente de los reclamos de la comunidad internacional, ahí están las votaciones en Naciones Unidas, ellos no son capaces de sencillamente reconocer de que eso es un fenómeno que es obsoleto, que responde a otra época. En otra época también decían de que era porque nosotros éramos satélites de la Unión Soviética. Desapareció el campo socialista y todavía se mantiene el bloqueo. Desapareció la Guerra Fría y todavía se mantiene el bloqueo. Y hemos visto lo que ha ocurrido en América Latina. Es decir, tenemos la experiencia de Venezuela, la compañera lo decía. Venezuela llegó con un proyecto social y resulta ser que aparece, y quién sabe, como si fuera un fenómeno casual, se produce un golpe de Estado, sacan a Chávez de la casa presidencial y, compañeros, ¿quién salvó a Chávez? El pueblo. Lo salvó la nación, lo salvó el prestigio de Chávez, lo salvaron esas misiones de las que hablaba ella. Y sencillamente hay que pensar en todas esas cosas, porque también en Honduras ocurrió un fenómeno similar. En Honduras ha terminado como ustedes saben, pero también la experiencia se repite en el caso de Ecuador. Entonces, quiere decir que nosotros, los pueblos latinoamericanos, los países del tercer mundo, los países que estamos pensando en la población, en los proyectos sociales de toda una nación, somos los que sencillamente estamos amenazados
por imperialismo, por oligarquías locales, por el poder de los monopolios, por el poder mediático, porque lo que decía ella antes es verdad. Chávez, compañero, enfrentó un proceso de voluntad popular como no lo ha hecho ningún gobierno occidental. Chávez se sometió al desafío de consultar con su pueblo su voluntad de aceptar, o sea, la voluntad del pueblo de aceptar el gobierno chavista, de aceptar el proyecto bolivariano, de aceptar el proyecto socialista, como lo definió. Y sencillamente, compañero, eso es una experiencia, ella lo decía, y el poder mediático sencillamente ocultó todas estas cosas, lo mantuvo en silencio, y verdaderamente de eso no se sabe. No me extraña que a muchas personas, no lo creo que lo hagan con mala fe, estén sencillamente desactualizados de todas estas cosas que ocurren en nuestra realidad continental. El ALBA yo creo que por primera vez viene a demostrar muchas cosas de las que necesitaban nuestros países, nuestros pueblos. El ALBA tiene un alma que es Chávez. El ALBA tiene un compromiso profundo que es el pueblo bolivariano de Venezuela, la revolución bolivariana. Esos proyectos que decía Barrio Adentro, el proyecto de Robinson 1, Robinson 2, el programa Yo Sí Puedo, son cosas, compañeros, que sencillamente en el mundo civilizado de hoy bien podrían ser tomadas en cuenta como un ejemplo verdadero. Y esa misma experiencia se ha extendido al resto de los países que integran el ALBA, Ecuador, Nicaragua, y que además el ALBA también se integra en toda la región, porque se integra también con la experiencia de los países vecinos, el caso de Argentina, el caso de Brasil, que son procesos auténticos, procesos que miran hacia un nuevo proyecto y que miran hacia las grandes masas, que es sencillamente arrancarle y arrebatarle la pobreza a todas esas personas que están muy necesitados, lo mismo de una casa, lo mismo de un terreno, lo mismo de un alimento, lo mismo que de una atención médica, lo mismo que de una atención social. Y en eso estamos trabajando, y yo creo que el ALBA se ha impuesto como una experiencia importantísima, no solo para los proyectos sociales, sino también económicos. Pero el ALBA también al propio tiempo empieza a caminar con pie propio, empieza a andar y empieza a mirar a la realidad continental. Y es ahí entonces donde los países del ALBA dicen: hay un bloqueo que tenemos que frenar, hay una injusticia que tenemos que parar. Empieza a mirar con voz propia, habla y dice que hace falta desnuclearizar el área. Nosotros tenemos el Tratado de Tlatelolco, el área de América Latina desde hace mucho tiempo se declaró libre de posesión nuclear. Eso es un caso, pero también mira hacia todos los proyectos de integración, mira hacia la energía, mira hacia la lucha por el medio ambiente, mira para un grupo de cosas que son discusiones y temas propios en los países civilizados y desarrollados. Nosotros en el ámbito interno, en el ámbito nacional, estamos aplicando experiencias nuevas, compañeros. Estamos comprometidos en una nueva batalla. El Parlamento cubano ha tenido una sesión en la que prácticamente ha renovado toda su composición interna. La siguen integrando personas de todos los sectores sociales: campesinos, obreros, estudiantes, profesionales. No son profesionales, no son diputados que cobran por el trabajo que hacen. Son personas que representan a un colectivo, representan a la población y están en el Parlamento local para discutir las cuestiones básicas de la nación cubana. El Parlamento cubano tiene casi prácticamente un 50% de personas negras y casi más de un 40% son mujeres. Eso es
una revolución dentro de nuestra propia revolución. Y además, casi también un poco más del 40% son personas jóvenes. De ahí habla la importancia que nosotros le prestamos al futuro de la nación. El presidente Raúl Castro ha dicho que este será su último periodo de 5 años. Eso es un desafío político trascendental y que además le corresponderá al Parlamento actual revisar esas cuestiones, porque también tienen que ser revisadas con la Constitución. Una Constitución que fue decidida y discutida con toda la población. Fue discutida a nivel de barrio, fue discutida a nivel de trabajo, fue discutida a nivel de partido, fue discutido a nivel de organización social, y todas las personas estuvieron de acuerdo. Entonces, quiere decir que ahora, para que nosotros podamos reconocer y aceptar, como ha dicho Raúl, ha propuesto y ha aprobado el Parlamento, es decir, el hecho de que lo haya aprobado el Parlamento no quiere decir que todavía sea ley, porque tiene que ser discutido con la población, de que el próximo presidente cubano tendrá solamente posibilidad de un mandato de 2 periodos, de 5 años cada uno. Eso es una cosa novedosa en las condiciones de la política de Cuba hoy. Y por otra parte, pues bueno, el Congreso del partido, en su línea metodológica, que ha diseñado, de acuerdo también con el Parlamento, los nuevos lineamientos económicos para la proyección económica del modelo económico cubano en los próximos años. Ese modelo económico, como lo ha dicho Raúl, está enfocado para fortalecer el socialismo. No está hecho para destruirlo. Está pensado para que en las condiciones actuales de Cuba nosotros podamos encontrar las vías y los mecanismos eficaces para el desarrollo de nuestro propio modelo inspirado en nuestra propia experiencia. Por primera vez nosotros estamos andando con pies propios, porque cuando evidentemente por una razón histórica elemental nosotros estábamos integrados al sistema socialista mundial, formábamos parte del sistema socialista mundial y éramos parte del CAME, porque era una realidad que nos venía como condición sine qua non, o sea, indispensable. Nosotros teníamos unos proyectos de cooperación y de relaciones económicas privilegiadas, en las que evidentemente primaban los intereses de comercio bilateral, pero no leoninos. Y bueno, ese mundo desapareció, como ustedes saben, y nosotros nos hemos tenido que integrar. Nos acusaban entonces de que éramos satélites de Moscú y de que hacíamos lo mismo de Moscú. Incluso hubo presidentes norteamericanos que llegaron a decirnos que nos le quitaban el bloqueo si nosotros éramos capaces de separarnos del sistema. Hubo presidentes norteamericanos que nos decían que si nos íbamos de Angola y de todas las misiones que estábamos en África, desaparecería el bloqueo. Es decir, y hoy, compañeros, nosotros estamos pensando mirando el mundo que nos rodea, estamos pensando qué es lo que tenemos que hacer internamente, con nuestra propia experiencia y con la decisión de la voluntad popular. Los lineamientos económicos, compañeros, se discutió, como yo les decía, así, de la misma manera, en cada barrio, en cada escuela, en cada universidad, en cada taller, en cada centro. Yo tuve el privilegio de estar presente en disímiles discusiones en distintos lugares, y compañeros, yo les puedo decir que como cubano tengo que admitir que fue una de las experiencias más ricas y más lindas en la que yo haya podido participar, porque se hablaba muy claramente de cada uno de los deseos de los cubanos acorde con sus intereses, y los cubanos hablando no solo de su sector, no solo de su experiencia en el lugar donde están, sino hablando de todo, hablando de la economía, hablando del turismo, hablando de la producción, hablando de la salud, hablando de la educación. Entonces eso es un proyecto democrático de base, muy claro, con una visión muy importante, y de ahí sale entonces un proyecto nacional que ya está discutido y aprobado por todos. Y en esos pasos andamos,
conscientes de que los retos que nos quedan todavía por delante son importantísimos. Estamos en una batalla contra el tiempo, pero convencido de que vamos a vencer y convencido de que vamos a salir adelante. Muchas gracias. La parola tocca inevitabilmente alla padrona di casa. No, io sono milanese. No, la padrona di casa in quanto rappresentante del partito. Anna Caposampiero. E col microfono sembra il figlio di Gatto Silvestro, però abbiate pazienza. Allora, io credo che potremmo andare avanti a oltranza, no? A elencare con profonda invidia quello che accade dall'altra parte dell'oceano. La settimana scorsa Nicolás Maduro è stata a Roma a ritirare un premio della FAO perché in Venezuela è stata sconfitta la fame, però credo anche che sia più giusto ripartire dal discorso che faceva Rocco all'inizio e cercare di capire che quella parte del mondo che oggi guarda un socialismo nel XXI secolo è quella che ha vissuto le stesse medicine che stanno propinando a noi oggi, no? E che in sostanza è il neoliberalismo. Cioè loro sono passati attraverso il Fondo Monetario, le crisi del debito, il neocolonialismo economico, ne sono usciti e ne stanno uscendo con questa prospettiva. Credo anche che come comunisti a noi tocchi anche il compito appunto non solo di guardare con invidia, ma anche di non abbassare la guardia. Il compagno cubano faceva riferimento prima ai continui attacchi. Oggi è il 4º anniversario del colpo di Stato in Honduras. Il colpo di Stato in Honduras è avvenuto dopo che l'Honduras ha dichiarato l'intenzione di entrare nell'ALBA, questo processo di relazioni basate su una cooperazione e non su un commercio economico. Sempre il compagno cubano faceva riferimento, questo era il 2009, nel 2010 il tentativo di colpo di Stato in Ecuador, anche quello per fortuna smantellato, Lugo è stato rimosso con una sostituzione costituzionale, le 7 basi nuove in Colombia, la dichiarazione che la Colombia ha iniziato a giugno le trattative per entrare nella NATO, che peraltro diventerà un'alleanza contro gli UFO perché ormai è distribuita ovunque, non riesco più a capire l'alleanza del Nord Atlantico contro chi. Ecco, io credo che noi non dobbiamo abbassare la guardia nei confronti di questi attacchi, del tentativo di destabilizzazione che è stato messo in atto dopo l'elezione di Maduro, no? Nonostante, anzi addirittura anche prima, gli Stati Uniti avevano accusato il sistema elettorale venezuelano di essere corruttibile, di poter avere dei brogli, e la presidentessa, una delle 4 cariche più alte dello Stato, donna, ha risposto puntualmente, punto per punto agli Stati Uniti, replicando che appunto, cioè io ho avuto la fortuna di essere osservatore elettorale internazionale durante il referendum nel 2009, quello di cui faceva riferimento sempre il compagno cubano. Se non erro e mi correggerà, il Venezuela è l'unico paese al mondo che prevede la possibilità di chiedere un referendum a metà mandato, di qualunque mandato, cioè dal sindaco al presidente della Repubblica, e di chiedere al popolo se proseguire o meno. E appunto i tentativi di destabilizzazione, sicuramente anche alimentati anche economicamente dagli Stati Uniti, alla faccia di premio Nobel per la pace dato a Obama preventivamente, ma credo anche che ci sia una responsabilità europea, cioè una forma di attacco nei confronti dei paesi dell'America Latina che guardano al socialismo del XXI secolo, che è economica. Prima si citava il processo di integrazione, no, che si è avviato, di cui sono stati cuore e motore Venezuela e Cuba. L'Alba è stato il primo, Chavez in Argentina ha sotterrato a Mar del Plata l'ALCA, no, questa bozza di accordo di libero commercio che partiva dal Canada fino ad arrivare alla Patagonia, no, e che avrebbe compreso tutta l'America del Sud.
La risposta, i processi di integrazione che abbiamo ora in corso da anni, no, che si traducono nell'UNASUR, che è l'unione degli stati, e che vanno oltre quelli che noi definiamo governi progressisti, cioè vengono inclusi tutti i paesi dell'America Latina, quindi con una visione di integrazione che va oltre l'appartenenza o la fratellanza politica, fino ad arrivare alla CELAC, che è la comunità degli stati americani e caraibici. E non è un caso, nel gennaio del 2013 la presidenza della CELAC è cubana. No? Allora, chiunque voglia relazionarsi con la comunità degli stati latinoamericani e caraibici deve parlare con Cuba, e quindi già è, come dire, una posizione netta. È anche vero però che l'incontro tra la CELAC e i capi di Stato e di governo europei è stato spostato nel tempo, e l'agenda l'ha dettata l'Europa, e l'agenda europea parlava di brevetti, di patenti, di commercio, di biodiversità. Quindi l'Unione Europea sta attuando scientificamente una forma di neocolonialismo economico. La crisi dell'Organizzazione Mondiale del Commercio ha fatto sì che l'Unione Europea si inventasse gli accordi di associazione, che sono trattati di libero commercio mascherati con i capitoli di cooperazione e di rispetto dei diritti umani, e continua a cercare di chiudere o di attaccare anche l'integrazione. È in fase di discussione, di chiusura in realtà, l'accordo con Colombia e Perù, e anche qua mi verrebbe da dire il rispetto dei diritti umani in Colombia sarebbe anche lì da ragionarci, e comunque va a minare i processi di integrazione che sono in corso nel continente. Ecco, questa parte è responsabilità nostra in qualche modo, no? Questi tipi di accordi sono, non so se in Italia, testa di ponte, non so come dire in italiano, servono per fare entrare le multinazionali europee in America Latina. Per parlare da italiani, un paio d'anni fa c'è stata una scalata della Lactis francese alla Parmalat. Dal punto di vista nostro sembrava una follia, cioè la Parmalat ha fatto il crack, ha uno sfacelo, per quale motivo un'azienda francese avrebbe dovuto rilevare la Parmalat? E la risposta sta nel fatto che il marchio Parmalat è il più conosciuto in America Latina, e che nell'accordo che si sta chiudendo con la Colombia uno dei punti è il latte. Quindi l'esportazione del latte europeo, di cui noi abbiamo i problemi con le quote latte, con la politica agricola comune, eccetera, verso la Colombia. Possedere il marchio già conosciuto in territorio colombiano voleva dire poter invadere quel mercato tranquillamente. Quindi se da una parte appunto abbiamo profonda stima per quello che sta avvenendo, citiamo l'Ecuador, di cui non si è parlato. Il presidente Correa ha promulgato 10 giorni fa la ley de medios. Come avviene ogni volta che in uno di questi paesi viene fatto qualcosa che destabilizza o che va contro quello che dovrebbe essere il corso delle cose neoliberiste, è stato accusato di essere un dittatore. L'opposizione sta dichiarando che è una legge di censura e che verrà chiuso. Io ho letto quella legge. Se noi avessimo avuto una legge come quella 20 anni fa, forse non saremmo dove siamo. Quindi viene stabilito per legge che la proprietà dei mezzi di comunicazione è ecuadoregna, quindi niente stranieri, il 33% è statale, il 33% è privato e il 33% è di mezzi comunitari. Quindi c'è una ripartizione che appunto, se l'avessimo avuta noi, forse non ce la saremmo cavata un po' di più. Che altro dirvi? Credo che appunto, e noi come Rifondazione Comunista è un impegno che abbiamo preso costantemente e continueremo a prendere, e lo abbiamo preso anche all'interno della sinistra europea. Rifondazione Comunista è tra i promotori e fa parte del partito della sinistra europea, che comprende, se non ricordo se 33 o 37 partiti comunisti di tutta l'Europa. C'è una forte relazione politica con il Foro di Sao Paulo, che potrei dire il corrispettivo, è un punto di incontro di tutti, quasi tutti i partiti delle sinistre latinoamericane, che siano al governo o meno, e quindi c'è una reciproca collaborazione e stima.
Credo anche che l'altro aspetto importante su cui non dobbiamo abbassare la guardia è che invece la grossa sfida, no, che affrontano i paesi latinoamericani. Il compagno cubano faceva riferimento al processo che sta attraversando Cuba, che ho avuto modo di seguire, di leggere, ho visto i documenti che sono usciti da tutto il percorso che è stato fatto, no, dal più piccolo quartiere fino agli ambiti più istituzionali di discussione dell'avanzamento della rivoluzione cubana, e credo che i paesi latinoamericani oggi abbiano una sfida enorme di fronte. Da un lato appunto riuscire a resistere a tutti quelli che sono i continui attacchi, ci sono di nuovo dei giri elettorali. Sono abbastanza curiosa di vedere come andrà il Cile, che vota a novembre, dove avete visto delle mobilitazioni studentesche incredibili, nate per chiedere la scuola pubblica e che oggi chiedono una costituente. Il Cile ha ancora la Costituzione di Pinochet, quindi quello che forse di più importante ha portato la spada di Bolivar è che ha risvegliato le coscienze. I latinoamericani hanno ripreso coscienza del fare politica, del partecipare alla politica. In questo si colloca il rinnovato impegno della questione indigena, e quindi no, ricordate, non so se ricordate, quando Morales è stato eletto ha detto somos presidente, quindi anche un senso di appartenenza latinoamericana e continentale. Credo che appunto abbiano una serie di sfide davanti, non ultimo il fatto di superare alcune delle contraddizioni che inevitabilmente avvengono in questi paesi, inseriti comunque in un sistema e che quindi che li vuole mantenere o relegare ulteriormente al ruolo di produttori di materie prime, come poteva essere prima. Credo che la loro sfida sia soprattutto quella di rispondere alle esigenze quotidiane, alle urgenze che i popoli chiedono, mantenendo l'obiettivo sul socialismo del XXI secolo, che è il vero obiettivo a cui mi auspico prima o poi riusciremo a tendere anche noi, cioè appunto noi paesi europei, noi Italia, facciamo un esempio, tutti i governi progressisti che hanno preso il potere in America Latina hanno convocato una costituente e hanno rifatto le costituzioni in maniera assolutamente più vicina al popolo. Noi abbiamo avuto un governo tecnico che ha revisionato la Costituzione in maniera totalmente bipartisan, senza neanche quasi dirlo ai telegiornali, in cui è stato modificato l'articolo 81 che ha inserito il pareggio di bilancio all'interno della Costituzione. In Europa l'abbiamo fatto noi e la Spagna. Comunque, come dire, i più deboli, la Grecia l'abbiamo per l'esperimento scientifico, quanto poi ha potuto essere il Cile nel 1973 come esperimento di applicazione del neoliberismo. Credo appunto che loro abbiano questa grossa sfida di continuare in un cammino che sicuramente ha dato dei frutti straordinari, di resistere agli attacchi che saranno, io credo, continui e costanti, cioè non bisogna mai abbassare la guardia, in questo siamo responsabili anche noi, e noi abbiamo il dovere di dare solidarietà, e io credo anche un pochino chiederne a questo punto. Si sono un po' ribaltate, cioè il mondo al contrario di Galeano, no? Si sono un po' ribaltate le visioni. Bene, io credo che l'orario non ci accompagna per andare oltre, anche perché ci aspetta un altro appuntamento, ma credo che fondamentalmente con le ultime parole di Anna si arrivi a sintetizzare abbastanza bene la questione. E quando dico noi parlo un po' di prima persona, un po' in generale, come popolo di sinistra siamo storicamente portati alla solidarietà internazionale, la solidarietà con i paesi dell'America Latina fa parte della nostra tradizione. Spesso e volentieri abbiamo pensato alla solidarietà come un percorso a senso unico, spesso e volentieri abbiamo pensato alla solidarietà come una cosa da dare, a volte, diciamo la verità, anche un po', come si suol dire, solidarietà un po' pelosa, perché esiste anche quella,
poche volte siamo riusciti ad avere chiaro il concetto della solidarietà da avere. Cioè, la solidarietà è un moto reciproco, non è un moto a senso unico. O introiettiamo questo concetto e di conseguenza dalle singole esperienze anche positive fondamentalmente, riusciamo a trarre un beneficio comune, o spesso e volentieri rischiamo semplicemente di fare la solidarietà per aiutarci a non cadere nei burroni, o cercare di non farci cadere nei burroni, ma molto spesso quando si arriva sull'orlo del precipizio è troppo tardi. La solidarietà è una cosa di bello spirito, ma aiuta molto poco. È molto più importante invece riuscire a introiettare questo principio del senso del percorso mutuo della solidarietà, e in questo senso a me piace ritornare alle cose che dicevo all'inizio. Molto probabilmente se noi in Europa imparassimo non dall'America Latina, ma reimparassimo dalla loro esperienza a quanto è importante, quanto è la parte più forte, sicuramente per quanto riguarda noi, non per il capitale, non per le forze del neoliberalismo, è ovvio che no, ma quanto è più importante per noi sapere ripartire dalle esigenze sociali reali, di base delle popolazioni. Certo, noi non abbiamo il problema dell'alfabetizzazione, abbiamo il problema dell'analfabetismo di ritorno, in realtà. Certo, noi non abbiamo il problema della desnutrizione. Beh, insomma, qualche esempio però inizia adesso. Certo, noi non abbiamo il problema della diffusione del sistema sanitario, ma in realtà lo stiamo perdendo. O riusciamo a ripartire, a capire la forza e l'esigenza di ripartire da queste esigenze sociali, che sono le esigenze sociali della gente, della popolazione, e da qui ricostruire un percorso di prospettiva, o ci diventa un po' dura. Possiamo esprimere solidarietà, ma veramente dobbiamo solo chiederne tanta, perché ne avremo bisogno di tanta. Grazie. Certamente, scusate, ho chiuso, però ovviamente se ci volessero essere delle domande siamo qua, tutti qua, penso tutti disponibili a rispondere. Io ho una domanda per la compagna venezuelana. Allora, partiamo dal presupposto che è un dato di fatto veramente molto incoraggiante, che in Venezuela ci sia un sistema di elezioni che è il più avanzato del mondo a tutti gli effetti. Partendo da questo presupposto, però, la sensazione che si ha è che il Venezuela rimanga comunque in una situazione di costante minaccia. Da quello che sapevo, di recente il compagno Maduro ha iniziato a vagliare l'ipotesi di milizie popolari, quindi milizie appunto di popolo, che fossero appunto al servizio della Repubblica. Questo processo a che punto è? È un'idea o è una proposta o è in corso? E se lo è, a che punto appunto? No, es cierto. En Venezuela hay una milicia bolivariana, pero fue creado legalmente. El pueblo que acompaña el proceso revolucionario conforma un componente. La Fuerza Armada tiene un componente militar que se llama milicia bolivariana, que son todos los que antes ejercían el servicio militar obligatorio, ahora de manera voluntaria se inscriben y forman parte de lo que puede ser la defensa de la revolución. Pero no tiene, o sea, no es nada para sorprendernos que Nicolás Maduro lo esté haciendo ahorita, porque eso fue creado mucho antes, estando vivo el presidente Chávez. O sea, no es... cada acción que se hace en Venezuela es criminalizada por la derecha, es satanizada por la derecha. Entonces,
Ese ejemplo de la milicia bolivariana se parece un poco a la prohibición del biberón que apareció en los periódicos europeos. La ley en Venezuela que se acaba de reformular dice que la lactancia materna es obligatoria. O sea, todas las madres deben, antes de que le sea colocado un biberón al neonato, al recién nacido, hay que colocarle el seno materno para estimularlo a la lactancia materna. Ese hecho hizo que la Nestlé creara una campaña de descrédito del proyecto de ley, o de la ley que fue aprobada. Entonces, igual hacen con la milicia bolivariana. Se dice como si en la actualidad, en este momento, Maduro está sacando un as debajo de la manga para decir, yo tengo una fuerza. No, Venezuela tiene ahorita una revolución que es desarmada en la población, pero armada, con la Constitución. Pero si tenemos un quinto componente militar, que es la milicia bolivariana. Hai capito? Una domanda solo al compagno cubano, se è possibile. Che giudizio date, che giudizio date, se è possibile saperlo, di quello che sta succedendo in Brasile? I mass media in Europa sono mass media, quindi non siamo sicuri che siano manipolati o che siano notizie corrette. Mira, te puedo responder lo siguiente. Sé lo mismo que están viendo ustedes. Lo que te puedo responder es que sé lo mismo que están viendo ustedes. Si la noticia llega a nosotros como espectadores que somos de un fenómeno. Ahora, eso es un tema en que evidentemente hay que pensar. Y hay que pensar de un lado y hay que pensar de otro. Hasta ahí llego. Nosotros no somos capaces de hacer un pronunciamiento mucho más allá y todavía tampoco estamos en condiciones de hacer una evaluación de eso que está sucediendo ahí. O sea que me mantengo ahí y lamento no poderte responder mucho más. Io volevo su questo suggerire di andare a cercare, c'è un'intervista a Fedile, il leader del movimento dei Sem Terra, che si pronuncia, che è abbastanza interessante. C'è una dichiarazione di Walter Pomar, che è del PT, segretario del Foro di Sao Paolo, che dà un'interpretazione, ma soprattutto credo, a parte schierarmi come dice lui che non è presto per fare valutazioni, è anche vero che c'è una risposta del governo di Dilma Rousseff che è abbastanza interessante, no? Che è il plebiscito e l'impegno a modificare il sistema politico. Dall'altra parte anche lì attenzione perché si può strumentalizzare tutto, cioè anche il Brasile ha avuto e ha un ruolo fondamentale nel continente. Faccio una domanda che non ho ancora fatto alla compagna Florenzi. In questi giorni sono messo a rileggere quello che è scritto a un bullo, suo Correa, e che Oscar, il fratello, ha dato il Correa. Allora, noi sappiamo bene che Capriles è un golpista, nazifascista, che non solo che golpista ha anche attaccato l'ambasciata cubana. È stato uno dei fautori del golpismo del 2002 e non solo non ha avuto grosse ripercussioni penali, ma ha potuto ripresentarsi niente meno che contro quel dittatore tiranno che si chiama Chavez. Quindi dittatore tiranno abbiamo visto che non è. Ti ricordi molto bene quello che io rispondevo e soprattutto chiedevo a quelli che erano quelli dell'opposizione. Leggendo questo articolo su Correa mi sono chiesto, ma gli 11 uccisi da questi criminali dell'opposizione, a che punto è la loro diciamo così,
denuncia per poter avere una condanna. Ti hanno ucciso subito dopo le elezioni. Sí, Ángelo estaba preguntando en relación a qué pasó en Venezuela después de las elecciones donde ganó Nicolás Maduro, y que los medios de comunicación, como todos los temas, nunca lo tomaron en cuenta. En Venezuela ocurrieron 11 muertos asesinados por la derecha. Sí, lo toman en cuenta de la derecha. Mataron a 11 personas que militaban en el proceso revolucionario. Y en este momento, bueno, todo ocurre a raíz de que Capriles Radonsky, el candidato que perdió en el proceso electoral, él convocó a sus seguidores a salir a la calle y a manifestar, y utilizó un término que en Venezuela es una grosería y que normalmente nadie la dice en televisión, es la palabra arrechera. Es una rabia muy grande. Salga a la calle a manifestar su rabia, su ira, y agreda a todo el que pueda. Eso lo hicieron los seguidores de él, y por lo tanto ocurrieron 11 muertos, que hasta el momento, bueno, ya hay juicio para 8 personas, pero el autor intelectual de esas 11 muertes es Capriles Radonsky, y él anda de campaña, de gira por todo el mundo, diciendo que el ilegítimo está en Miraflores porque considera que Nicolás Maduro no ganó las elecciones, cuando lo señalaba Ana. Está bien demostrado el proceso electoral en Venezuela, cuál es su condición. Ella fue, por lo que me he enterado ahorita, observadora internacional. Venezuela tiene revisión al proceso electoral antes de las elecciones, en el momento de las elecciones y postelectoral. En Venezuela se revisan 54% de las urnas electorales. Se constata el mismo día de la votación. Eso no ocurre en ningún otro país del mundo. Lo máximo que se revisa en un proceso electoral llega a 5%, 6%. En Venezuela es el 54%. El 46% restante fue auditado recientemente por solicitud de la derecha. Y cuando el Consejo Nacional Electoral les dijo que sí iban a revisar las urnas electorales para constatar que un elector, un voto, y que sí habían ocurrido las elecciones tal cual como lo había señalado el Consejo Nacional Electoral con los resultados que ellos dieron, ellos no se presentaron, no participaron. Eso le costó al país una cantidad de dinero exorbitante, muy grande, y lo hicieron solamente por generar disturbios y poder ocasionar lo que ocurrió con las 11 muertes. Entonces, la situación en Venezuela en ese sentido, Capriles sigue libre, no gobierna su estado. O sea, la oposición en Venezuela de verdad es una basura. Se detectó en días pasados una comunicación de una diputada de la derecha, María Corina Machado, hablando con un profesor de la Universidad Central de Venezuela, donde le decía que todo estaba estipulado para la manera como se podía hacer para sacar a Nicolás Maduro del gobierno, y que ya el Departamento de Estado manejaba toda la situación, y se demuestra que ellos están montados en un golpe de Estado para Venezuela en este momento. Una mattina mi sono svegliato, oh bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasore.